3 que están bien. ¿Y los demás? Pues en otras ocasiones hemos hecho una o dos charlas. Hoy vamos a hacer 4. No es cierto. Nada más fue para asustarles. Va a ser una a ver hasta dónde llegamos. Es mucha la información que acompaña lo que vamos a compartir. No me interesa tanto que aprenden toda la información. Sí, es otra cosa que buscamos. Lo que buscamos es la esencia o la vida que está por dentro, algo que nosotros podemos tomar y llevar y aplicar y hacer funcionar en nuestras vidas, o mínimo ver lo que Dios tiene en mente para formar en nosotros. Hemos hablado varias semanas el tema Cristo formado en nosotros, y hoy va a ser tal vez una continuación más de Cristo formado en nosotros. Ahora, hemos mencionado también en tiempos pasados algunas reglas, leyes de lo que se llama hermenéutica, que simplemente son algunas reglas que debemos de aplicar conforme vamos estudiando la Biblia. Y en el estudio de hoy vamos a ver que se aplica varios de ellos y queremos ser muy contextual. Vamos a empezar en Génesis, vamos a terminar en Apocalipsis. Esto es un tema muy contextual, y lo que quiero lograr, lo que quiero lograr es darles un entendimiento de toda la Biblia en una hora. No pedir mucho, ¿verdad? Este tema empezó en mi vida hace muchos años, incluso cuando mencioné por ejemplo, a Raimundo, lo que íbamos a ver, dijo, yo me acuerdo, porque fue hace, en los fines de 80, más o menos, tal vez principios de los 90, que yo empecé a ver este tema. Pero ese es uno de los temas en mi vida, en lo personal, que lo vuelvo a visitar como cada 4 o 5 años, y vuelvo a reorganizar mis apuntes en cuanto a este tema. El tema básicamente es reyes sacerdotes. Cuando yo empecé a leer la Biblia en su totalidad, y empiezas a leer, claro que en la primera hay muchísima cosa que no se entiende. Y en la segunda se empieza a entender un poquito, ya se aburrió Raimundo y se fue. Está bien. No, es cierto, perdón. Y más que nos dedicamos a la lectura y al estudio, más las piezas, las distintas piezas se empiezan a juntar. Lo que vimos hace años como algo aislado por ahí, de repente empieza a hallar su lugar dentro del todo, y empieza a crecer nuestro entendimiento. Varias leyes, las voy a mencionar nada más. Vamos a ver una que se llama Cristología. Cristología es ver Cristo en toda la Biblia. Cristo no aparece en Mateo. Cristo está en toda la Biblia. Esto lo vamos a ver hoy. Otra es primera mención. O sea, vamos a tomar un tema y vamos a construir todo un estudio sobre donde se menciona por primera vez en la Biblia, y ya todos los demás versos o textos
en la Biblia que hablan de ese tema se tiene que basar en la primera mención, en la primera vez que es mencionado. Contexto es otro que vamos a ver, porque lo que ha sucedido a mucha gente es no ver las cosas en el contexto. Hay que ver las cosas contextualmente, porque cualquier texto fuera del contexto es pretexto. ¿Ok? Es confusión, no es claro, no es correcto. Entonces, el contexto de un verso es el capítulo, el contexto del capítulo es el libro, el contexto del libro es Antiguo o Nuevo Testamento, y el contexto del Nuevo o Antiguo Testamento es toda la Biblia. Entonces, empezando con un verso, o un texto, o una parte, siempre lo tenemos que rodear del total, porque si no, no vamos a lograrlo a entender. Y este tema es un tema excelente para aplicar todas estas cosas. Ahora, nada más para añadir también, yo cuando leo la Biblia, la primera vez que leí el Antiguo Testamento, por ejemplo, lees lo de Génesis, el principio, Adán, Noé, Abraham. Después empieza la historia de los reyes y leyendo Reyes y Crónicas, pues puede ser llegar a una confusión porque va hablándonos de los reyes de Israel y de Judá, pero los habla todos juntos y que este reinó y después este reinó y hasta llega a ser difícil de seguirlo. Y después siguen lo de los profetas y los profetas se me hicieron siempre enojones. O sea, ¿qué les pasa a estos hombres que siempre están enojados? ¿Sí? Pero ya cuando empecé a leer y entender lo que sucedió con los reyes, entonces entendí por qué Dios tuvo que hablar tan directamente y difícilmente a través de los profetas. Porque los hombres se habían desviado de manera tan increíble, lejos de lo que Dios quería y lo que Dios esperaba de su pueblo. No de los de allá afuera, sino de su pueblo. Tenemos una responsabilidad muy grande. Entonces ya empecé a entender los profetas. ¿Sí? Entonces lo que yo hice es este papel, lo que le acabo de entregar, son 4 hojas y también vamos a ponerlos aquí arriba para a ver si les facilita un poco seguir lo que queremos ver. Todavía no. Está bien. Sí, no, la cosa es, sí, en un momento. Estas 4 hojas es algo que yo hice para mí, para poder seguir cómo está la historia en Reyes, Crónicas, Profetas, ¿sí? Entonces, pues, costó mucho trabajo, pero es mi gozo regalárselo. Ahora, lo que he hecho es traído estas hojas en blanco o limpio, se los he entregado a Jevir y cualquiera que quiere sacar copia de eso, pueden hacerlo. Ahí está. Después se arreglan con Jevir. Y a continuación veremos de qué se tratan estas hojas. Ahora, para empezar, en el Antiguo Testamento, o sea, esto no es una prédica, esto es una clase. ¿Ok? Si vinieron a escuchar una prédica, hay otras iglesias por ahí que van a servir mejor. En el Antiguo Testamento hay 4 oficios.
¿Ok? ¿Cuáles son? Me tienen que ayudar. Como es clase, los alumnos me tienen que ayudar. No, eso es Nuevo Testamento. Estamos hablando primeramente del Antiguo Testamento. Jueces, sacerdotes, reyes, profetas. ¿Están aquí? 4. Yo los tengo en esta orden: sacerdotes, jueces, reyes y profetas. Sí, porque realmente sacerdotes vinieron antes, ¿sí? Después jueces, después reyes y después profetas. Ahora, para poder entender a lo que queremos llegar, tenemos que definir un poco cada uno de estos oficios, ¿de acuerdo? Los que trajeron su lápiz y su cuaderno, me animan. Esto sí me anima. Y van a ver la importancia de ver esto primero. O sea, tiene su porqué. ¿Okay? Sacerdotes. Sencillamente, porque el sacerdote en la Biblia tiene muchas responsabilidades. Vamos a mencionar nada más unos cuantos, porque si no, realmente, este es un estudio de un semestre o dos. Y lo queremos reducir a algo que nos puede ayudar en esta hora hoy. Sacerdote es el hombre que representa las peticiones y necesidades de la gente. ¿Qué? Delante de Dios. O sea, es como un intermedio. Representa yo tengo necesidades, usted tiene necesidades, vamos con el sacerdote. El sacerdote toma nuestras peticiones, nuestras necesidades y se los presenta ante Dios. Al contrario, el profeta es el que está ante Dios, escuchando la voz que Dios le habla a él y llega a los hombres con la voz de Dios. O sea, es totalmente distinto. Es otra cosa. Uno es nuestras necesidades ante Dios y el otro es la voz de Dios a nuestras vidas. Vamos a ver cómo todo esto funciona. En el principio, y vamos a leer Éxodo 19. Este es un verso muy bonito. Éxodo 19 y el 6. Porque hubo una evolución del puesto del sacerdote en el Antiguo Testamento. En el principio, vamos a leer 19 y 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto es muy importante porque aquí esto nos echa un fundamento. El plan de Dios, la idea de Dios para el hombre fue ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué fue su idea? Que cada uno fuera sacerdote. Cada uno. Eso fue su plan original. Después la cosa cambió a cada cabeza de familia y estudiando la Biblia se puede ver este progreso. Abraham, Isaac. Después cabeza de tribu. O sea, se fue cambiando, fue una evolución.
Y ya después, una tribu. ¿Cuál fue? Leví. ¿Sí? Judá eran los reyes. Vamos para allá en un momento. Leví. Y de entre todos los levitas, Dios escogió un hombre específico y sus hijos y sus descendientes. ¿Quién fue? Aarón. Sí, el sumo sacerdocio salió de la casa de Aarón. Aquí, si alguien quiere, yo tengo todas las citas para todas estas cosas, pero no hay tiempo para verlo. Entonces, la idea principal de Dios fue que cada uno de nosotros fuéramos, como dice, un tesoro especial, un reino de sacerdotes. Y ahí también hay cosas muy importantes que vamos a ver. El sacerdote ofrece sacrificios para los pecados y delitos, era parte de lo que hizo. El sacerdote tuvo una manera muy distinta de vestirse. O sea, Dios quería que la gente que es conocida como su pueblo, como su gente, no sean como los demás. Tenemos una responsabilidad muy importante de no ser como los demás. No me importa cómo son los demás, ni cómo se visten, ni cómo piensan, ni cómo creen, ni cómo... No. Yo tengo otra medida que me corresponde. ¿Sí? Estas son cosas muy serias y hay que pensarlos para ver si saliendo de aquí quieren seguir siendo cristianos o no. Eran guardianes de los principios, estatutos, mandamientos, etcétera, de Dios. Mucho estudio en cuanto a todo esto. Esto se puede leer en el Salmo 119. Después eran responsables por el tabernáculo, más tarde por el templo, todas las estaciones, utensilios, cuidar todo como Dios le mandó a Moisés a hacer. Aquí viene lo importante, es el último punto de los sacerdotes. Esto está en Levítico 10:10. Porque su responsabilidad fue discernir entre santo y profano, inmundo y limpio, y enseñarlo a la siguiente generación. ¿Sí? Y hay demasiado cristiano en el mundo hoy que no tiene idea de la diferencia entre santo y profano. La iglesia, por lo general, anda unos pasos por detrás de la cultura del mundo que está allá afuera. Y el plan y la idea de Dios desde el principio fue, no, mi pueblo va a ser distinto, un tesoro especial para mí, muy distinto, ¿ok? Ahí va lo de sacerdotes y al rato vamos a volver a eso y a ver por qué es tan importante. Jueces. Sí, Moisés empezó como el primer juez porque se sentó ahí y tenía 1 millón de gente y se sentó ahí a juzgar entre sus pleitos y sus cosas y sus divisiones y todo. Y llega su suegro y le dice, hombre, te vas a matar aquí. Y escogieron otros 70. Pero las cualidades de estos hombres eran muy específicas. Y ahí se puede leer, temerosos de Dios, bueno, una lista, 70 hombres, líderes, príncipes en Israel que le ayudaron a Moisés a juzgar las cosas. ¿Sí? Juez en el Antiguo Testamento significa juzgar, gobernar, vindicar y castigar. Esto fue como función de juez. Ahora, en Abdías, vamos a leer, bueno, yo lo tengo aquí, en Abdías hay un solo capítulo, verso 21, dice algo curioso, dice, subirán libertadores
salvadores. Bueno, la Biblia dice, subirán libertadores para juzgar y establecer el reino del Señor en el último día, o sea, en los últimos tiempos en Jerusalén. Subirán libertadores. Hay varias palabras en el hebreo ahí de libertadores y entre ellos jueces. Subirán jueces, libertadores. Otra palabra es salvadores, otra palabra es gobernadores, otra palabra es consejeros. O sea, todo eso está en el hebreo. Escogieron una para la traducción en la Biblia, libertadores. En Isaías 1:26 dice, entonces restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad justa, ciudad fiel. ¿Sí? Las palabras ahí son que en aquel día, que todavía está por llegar, subirán jueces. ¿Sí? Ahora, si vemos la lista de jueces en la primera página, ¿sí? Hay tantos jueces y lo que había sucedido, Dios dijo, yo quiero que cada uno sea un sacerdote real. ¿Ok? Cada persona. Lo que sucedió, se desviaron de las cosas de Dios, fueron en parte conquistados por los pueblos que les rodeaban y Dios tuvo que levantar un juez. ¿Están ahí? No, esta es la última. Esta es la última. Perdón, no. Viene con toda la lista de los jueces. Está bien, aquí la tengo. ¿La pueden ver? Qué bueno. El periodo de los jueces. ¿No está ahí? Sí. Bueno, total. Entonces Dios levanta un juez, un libertador, un salvador para salvar al pueblo. Levanta un ejército, conquista a los que les daban problemas, se volvió a tranquilizar y se quedó juzgando a la gente con sus pleitos y con sus cosas, el que Dios había levantado sin ganancia financiera, ninguna marca de dignatorio, o sea, no, se veía como cualquier otro hombre. Era por vida, pero no era hereditario como en los reyes. ¿Ok? Y se tranquilizó la cosa, el pueblo se volvió a desviar, entraron los del enemigo, Dios tiene que levantar otro juez. O sea, esto durante muchos años, 15 jueces en total, y a veces duraron 40 años, 3 años, 23 años, aquí tengo toda la información. Sí, y como dije, no es tanto la información, sino lo que hay por detrás de todo esto. Esto eran los jueces, no eran reyes, no eran sacerdotes, eran jueces. Después, rey. ¿Qué es un rey? Pues es un personaje real. Los reyes también habían empezado con los otros pueblos desde el principio, tuvieron sus reyes. Autoridad extensa, si no era autoridad total. Está el dicho que dice, el poder corrompe. Poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces a estos hombres se les daba poder absoluto.
Y el resultado fue una corrupción que no se pueden imaginar. De los reyes de Dios, de los pueblos, del pueblo de Dios de Israel en el norte, de Judá en el sur. ¿Sí? También tocó a los reyes sentarse en las puertas de las ciudades amuralladas, tuvieron ciertas puertas grandes. El último viaje que hicimos a Italia, mi esposa y yo, a visitar a nuestro hijo que vive ahí, fuimos a ver una antigua ciudad amurallada y tuvieron dos entradas, uno en el norte y uno en el sur, con portones grandísimas y eran como 40 metros de muro. Y ahí tuvieron en la entrada bancas y ahí yo me puedo imaginar, ahí viene el rey y vino y se sentó ahí, ¿sí? Y la gente del pueblo llegaba con sus pleitos y él juzgaba. Él tuvo la autoridad total. Lo que él dijo, lo que fue su juicio, así se tuvo que hacer. Era dueño de todo, servido por todos, menos algunas cosas religiosas que le tocaban al sacerdote. ¿Sí? Incluso cuando le pidieron rey a Samuel, Samuel les dijo, mira, el rey va a hacer esto y esto y esto y esto. Se va a llevar sus doncellas, sus chicas, sus hombres, sus jóvenes les va a llevar como soldados. Las niñas se las va a llevar al palacio. Va a ser, estas son las cosas que hace un rey, así va a ser. Y ellos dijeron, no nos importa, danos un rey. Y por último, el profeta. Como dije, trae al hombre las solicitudes, demandas y deseos de Dios. Y en la mayoría de los casos fue un llamado a arrepentimiento. Arrepiéntanse porque se han desviado otra vez. Tan lejos han llegado del corazón de Dios y de lo que Dios realmente tuvo en su corazón para su pueblo. Tan lejos, por favor, arrepiéntanse. Varias veces en Jeremías dice, arrepiéntanse, por favor, para que yo me pueda arrepentir. 3 veces lo dice en Jeremías. Entonces Dios dijo, si no se arrepienten, entonces el juicio correcto según sus pecados caerá sobre de sus vidas. Pero si ustedes se arrepientan, yo me arrepiento del juicio que yo ya he declarado en su contra. El arrepentimiento es algo precioso, es algo tremendo y importante para nuestras vidas. Bueno, ¿quedó claro? 4. ¿Cuáles son? Reyes. Ok, ahí están los 4. Vamos, bueno, en toda la historia de este planeta, Cristo es el único que es rey, sacerdote, juez y profeta. El único. A veces pienso que realmente no tenemos idea de quién Cristo en realidad es, de las riquezas y los misterios que tenemos en Él, del acceso que Él nos regala a través de su sacrificio a todas estas cosas. Ahora tenemos que empezar en Génesis 14.
Abraham se había ido a la guerra. Y en el 17 dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey, y dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, ¿qué es Salem? ¿Qué? Salem, ¿qué es Salem? ¿Qué ciudad es? ¿A qué suena? Es el sitio de Jerusalén, ¿ok? De Jerusalén, Salem. Rey, ¿ok? Fíjense, es rey. Sacó pan y vino, ¿sí? Pan y vino ya es algo distinto. Es un sacramento, desde siempre. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Okay. Aquí empezamos con contexto, aquí en Génesis 14. Rey y sacerdote en uno. ¿Sí? Y vemos más adelante, se puede leer en Salmos, en otras citas después en Hebreos, que el sacerdocio de Melquisedec es distinto. El sacerdocio de Melquisedec es eterno. No es como los otros sacerdotes que constantemente tienen que estar entrenando otros sacerdotes porque este está a punto de morir. Pero eso no. Y esto es, por eso dice que Cristo es sacerdote según ¿quién? No Aarón, no los levitas. Este es un sacerdocio totalmente aparte, totalmente distinto, porque es un sacerdocio que no termina. Entonces, ¿quién más puede ser Melquisedec? Por mí no hay duda, porque si es eterno, si es distinto que todos los demás y es eterno, y por eso Cristo después fue sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón y los demás sacerdotes, y el sacerdocio de Melquisedec no tiene fin, ¿a quién más puede ser? Pues es cristología. Ahora, yo no les estoy torciendo el brazo para creer como yo veo las cosas. Yo nada más estoy presentando contextualmente lo que yo veo. ¿Ok? Ya cada quien puede tomar su propia conclusión. Saco pan y vino. Son los elementos básicos de la vida proféticamente usado aquí. Jesús los volvió a usar hablando de su cuerpo y su sangre en Juan. Sí, dijo, comen de mi cuerpo, toman de mi sangre. Sí. Entonces, una vez más, voy a leer Éxodo 19. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. ¿Cuál fue Melquisedec? Rey, sacerdote. Y Dios dijo, yo quiero que mi pueblo refleja a Melquisedec. Y la unión de rey sacerdote vemos reflejado en los jueces. Dios levantó jueces. Los jueces liberaron, los jueces juzgaron. ¿Sí? Y el espíritu del rey
y sacerdote se encuentra en los jueces. Y ahí va la cosa. Pero los últimos 2 jueces, ¿quiénes fueron? Sí, no. Elí. ¿Y quién más? ¿Quién vino después de Elí? Samuel. Muy bien. Se considera los últimos 2 jueces. Samuel también era, Elí también sacerdote. ¿Sí? Pero se considera entre los jueces. Ahora, sucede algo. Elí tuvo hijos terribles, no los enseñó bien. Eran tan terribles que abusaron horriblemente de la gente. Y parece que Samuel, entre todo lo bueno que hizo, tampoco se enfocó en sus hijos. Y eran igual de malos que los hijos de Elí. Hicieron cosas horribles, ahí lo pueden leer. Tan horribles que el pueblo llega a Samuel y dice, basta ya con esto, danos, ¿qué? Danos un rey. ¿Esto era la voluntad de Dios? Dios dijo, no, yo no quiero que sean como los demás pueblos. Yo quiero que cada uno de ustedes es rey, sacerdote, mi tesoro especial. Y Samuel va y dice, pues, si piden un rey, pues va a ser esto y esto y esto. Una lista larga ahí en Primera de Samuel 8, creo que se encuentra. Y el pueblo dijo, no nos importa. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? ¿Quién se acuerda? Queremos ser como los demás. Queremos ser como todos estos pueblos que nos rodean. Tienen su rey. Tienen este personaje ahí por encima de todo. Y nosotros también queremos tener un rey. ¿Qué cosa más terrible cuando el pueblo de Dios no entiende quiénes somos y queremos ser como el mundo? En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de cantar, en nuestra manera de vestirnos. Queremos ser como el mundo. Y esa es una muy buena indicación de que no entendemos quiénes somos delante de nuestro Dios. ¿Cuántas iglesias no parecen clubes nocturnos? Todo pintado de negro con luces y humo y cosas. Y esto para mí parece club nocturno. O sea, ¿por qué tenemos que ser como el mundo? Dios nos ha llamado a hacer algo distinto. Somos distintos, tenemos un llamado distinto de vivir manera distinta, de vestirnos de manera distinta. Porque amamos a este Dios y queremos agradarle a Él por encima de todas las cosas. No, pero nosotros queremos un rey. Y hemos visto esto en los Estados Unidos, por ejemplo, con todas las iglesias mega. Este es un rey. Danos un rey. Y llegan a tener autoridad absoluta y caen en las mismas 3 cosas que Dios dijo en Deuteronomio 17. Cuando piden un rey, el rey va a caer en estas 3 áreas. En Deuteronomio 17, la lana, la fama y la dama. Hace miles de años y hoy sigue siendo la cosa igual. En esta semana, otro de estos reyes en las iglesias mega en los Estados Unidos ha caído en una de las mismas 3 cosas. 100,000 miembros de su iglesia. ¿Quién se puede imaginar? ¿Quién puede dirigir 100,000 personas?
El mes pasado cayó otro que tuvo un ministerio grande y llegó a ser un rey. Lo que hay en el corazón del hombre no ha cambiado. Danos un rey. Queremos ser como los demás. Queremos tener nuestros reyes, nuestros personajes. Y Dios dice, no. Yo, nada más yo. Usted es un tesoro especial para mí, pero entendiendo estas cosas. Danos un rey, no nos importa. Ok, entonces sigue, yo se lo voy a decir, no sé si se va a poder ver ahí. En Israel, es larga la historia, no me voy a meter, nada más darles un poquito. En el norte, en Israel, después de los primeros tres, ¿quiénes eran los primeros tres? Saúl, David, Salomón. ¿Sí? Saúl, un desastre. David, bien. Salomón, mal. Terminó mal. ¿Sí? Y de ahí se divide el reino. Israel en el norte. 19 reyes hubo en el norte. ¿Sí? De los 19 reyes en el norte, y esto se encuentra ahí leyendo Crónicas y Reyes. Y murió el rey y reinó su hijo en su lugar y hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y murió y nació y su hijo y hizo lo malo. O sea, de los 19 reyes en Israel, 17 hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Uno, Jehú, que hablamos en la semana pasada, empezó bien, terminó mal. Y otro, Salom, es difícil de saber. Yo he investigado ahí lo lean y llegan a su propia conclusión. De los 19, 17 mal, 18 porque Jehú quedó mal. O sea, uno que ni se sabe porque no está muy claro. ¿Qué pasó? Esto es el pueblo de Dios. Estos son los reyes que reinan sobre el pueblo de Dios. Y 17 no querían nada que ver con Dios. Esto fue en Israel. En Judá, 19 reyes y una reina. También larga la historia. La semana pasada tocamos un poco más de esto en otra reunión. 19 reyes, una reina, 12 hicieron lo malo ante los ojos de Dios. 5 actuaron correctamente ante Dios. ¿Sí? Algo bien había y ahí si terminaron bien o no, ahí también cada quien léalo, está ahí en Reyes y Crónicas. Algo bien había, algunos terminaron mal, otros tal vez no, 3. Dices, pero qué desastre. O sea, en total eran 44, porque no tengo, van a hacer las sumas después y van a decir, Bernie no sabe añadir 3 y 4 y 7 y 5. Es que eran 44 en total, pero era uno que se llamaba Isboset entre Saúl y David, no sé qué reinó como un tiempecito ahí que no está mencionado después. Absalón, que también se le quitó el reino a David un tiempo. O sea, 44 en total. Pero de los que hicieron algo bien, los que hicieron mal eran 31 de los 44. Ok, ya suficiente de esto. ¿Por qué lo menciono? Porque Dios dijo, yo quiero un reino de sacerdotes. ¿Y qué es lo que el hombre hizo?
Lo dividió. Dijo, no, aquí vamos a tener un rey y aquí vamos a tener los sacerdotes. Y lo que sucede es el rey toma autoridad absoluta y esto corrompe absolutamente porque somos hombres. No somos capaces en nuestra naturaleza como hombres llevar eso. Simplemente no, porque vivimos en una naturaleza caída. ¿Sí? Reyes, sacerdotes, autoridad total. Y una religión sin autoridad. ¿Sí? Ninguno funciona. Ninguno funciona. O sea, los hombres aquí dividen el plan de Dios, dividen lo que Dios tuvo en su corazón, en su mente. Están aquí. Y de repente yo entendí la historia de los reyes y de los profetas. Porque entre todos estos reyes, Dios levanta profetas a decirles, arrepiéntense por favor, porque yo quiero derramar mis bendiciones y mi presencia en sus vidas, en sus reuniones. Y no puedo por sus pecados, porque quieren ser como los demás y quieren servir a los demás dioses y también a mí, y no funciona. En 2 de Reyes 17 dice, por esta razón fueron llevados al cautiverio Israel, porque querían servir a otros dioses y a la vez a Dios también. Israel, peor que Judá, por eso Israel fue llevado primero al cautiverio, como 200 años antes de Judá. Judá se portó un poquito mejor, hubo 5 que más o menos, y tardó un poco más. Sí, pero también después al final siguieron, Dios dijo en los profetas, las prostituciones de Israel. Hicieron lo mismo y Dios a veces habló tan claro, tan directo al pueblo. Diciendo, por favor, no entienden. Aquí se les he dicho desde el principio, yo quiero un tesoro especial, yo quiero un reino de sacerdotes. Para no hacerles la historia tan larga. Sí, ahí tienen toda la información. Los que les interesa estas hojas, es mi regalo a ustedes para los que quieren. Esto me costó años de hacer para mí y hay muchísima información ahí. Hay otras cosas que todavía faltan. Y ya que he vuelto a visitar ese tema, dije, no, Bernie, pues ya te toca volver a hacer todo esto porque ya hay más cosas que he llegado a entender. Total, lo que ya habíamos leído, perdón. Abdías e Isaías cuando dice, se subirán jueces en aquel día último a Sión, a Jerusalén, y establecerán el reino siempre, libertadores. O sea, se vuelve a lo que fue en el principio, se vuelve a Melquisedec y lo que era sacerdote y rey en el espíritu de los jueces. Ahora, para aclarar todo, vamos al libro de Zacarías. También está después de Génesis. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y un día
Un día estuve leyendo Zacarías en mi lectura y cuando llegué a estos versos casi me caigo de mi silla. Porque dije, para los que me están viendo un poco con ojos cuadrados y qué ideas tiene este güero, si no es gringo, pues, pero aquí viene. Zacarías 6, en el verso 11. Toma plata y oro. Hay que ver el contexto. Dios hablando ahí a su siervo y dice, toma plata y oro. ¿Y qué? Haz una corona. ¿La corona es para quién? Para el rey. ¿Sí? Y ponla en la cabeza del sumo sacerdote. Ajá. Rey. Sacerdote. Nos suena, ¿no? ¿O no? Rey sacerdote. Haz una corona de oro. Eso es para el rey. Pero ponla en la cabeza del sumo sacerdote. Y resulta que este sumo sacerdote se llamaba Yeshua. ¿No creen que eso es una profecía? ¿Qué es Yeshua en el griego? Jesús. Está bien, ¿verdad? O nada más yo me emociono con esto. Pero esto todavía no es lo bueno. Ahora viene lo bueno. ¿Sí? ¿Están aquí? No sé, ¿me durmieron todavía? Y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, también profecías de Isaías. ¿Quién se llama el Renuevo? Pues es Cristo, es profecía de Cristo. Porque Él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, Él reedificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Qué pasa aquí? Lo que está sucediendo aquí es lo que el hombre dividió, reyes y sacerdotes. Dios dijo, ahora en Cristo esto se vuelve a juntar. Como fue mi intención desde el principio, desde Génesis 14, en la vida de Melquisedec. ¿Sí? Se dividió y se tiene todo, y por eso se tiene todo el desastre de los reyes, profetas. Pero aquí Dios dice, ahora lo vamos a arreglar en el renuevo de Dios. Él brotará. Y en Él habrá paz al final otra vez en los dos oficios. ¿Cuál oficios? Rey, sacerdote, serán un tesoro especial mío. Reyes y sacerdotes, no se puede dividir esto. Y en Mateo 1:16, después de la lista de los reyes de Judá, porque Cristo nació rey, según los reyes de Judá.
Y llega al verso 16 y dice, y nació Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el renuevo. Ungido. Y en Romanos 11:26 dice, el libertador, el juez, el libertador, el salvador, vendrá de Sión. Y ahora, para concluir para hoy, en el Salmo 110 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice de Cristo. Los misterios que rodean todo esto son tan profundos, con tantas riquezas para nuestras vidas, y tenemos que leer para poder concluir en Hebreos. En el capítulo 7, en el 5 y en el 6 también nos habla de Cristo el sacerdote según el orden de Melquisedec y lo que Cristo quiere hacer y traernos a nuestras vidas. En Hebreos 7 y 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Sí. Si hubiera sido suficiente el sacerdocio establecido por la ley y las leyes, y aquí a continuación dice que no funcionó. Vamos a leer, porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. O sea, Cristo viene del tribu ¿de dónde? De Judá, no de Leví. No tiene derecho de ser sacerdote. Este es el misterio, porque no es sacerdote según el tribu de Leví, es sacerdote según ¿quién? De Melquisedec, que no tiene principio y no tiene fin, es otro sacerdocio, totalmente distinto, con un poder, con un fin totalmente distinto, un sacerdocio que sí funciona, el otro no. Y este sumo sacerdote lo tenemos a nuestro alcance y Él ha entrado en el lugar santísimo por nosotros y nos ha abierto la puerta. Nosotros no podían hacerlo. Por eso Cristo no vino como sacerdote del tribu de Leví o de Aarón. Es otra cosa que Dios había establecido desde Génesis 14. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Sí, nadie pudo destruir a Jesús, lo mataron, se resucitó. Este es mi rey, este es mi sacerdote. Y lo que Él quiere ahora, porque, bueno,
Realmente para entenderlo todo hay que leer hasta el 28, va a ser su tarea en esta semana. ¿Quién lo va a hacer? No les creo. Porque después dice en Primera de Pedro 2, verso 9, ¿qué dice? Paciencia, porque ya vamos terminando. Vosotros sois linaje escogido, real. ¿Qué es real? Rey. Tiene que ver con rey y reino. Real, sacerdocio, nación santa. O sea, eso me suena a Éxodo 19, ¿o no? Para posesión de Dios, adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable, Apocalipsis 1:5. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. Apocalipsis 5, y los has hecho un reino y sacerdotes. Y Apocalipsis 20, en el 6, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. El plan de Dios para ti y para mí. Lo podemos echar a perder todo por querer ser como los demás. Danos un rey. Es que es tan cómodo tener un rey, que todos queremos tener ahí un héroe. Y Dios dijo, no, 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 no. Es que hay un solo rey. Un solo rey. Y un solo sumo sacerdote. Ahora, aquí nos llama a nosotros, los que tomamos en serio la obra de Dios en nuestras vidas, reyes y sacerdotes. Y decimos, ay, reyes son poder. Cristo nos ha dado poder. ¿Poder para qué? Poder para vivir vidas santas, distintas. Nosotros pensamos poder como hombres. Es una perversión terrible del plan de Dios. Poder de Cristo en nuestras vidas para vivir como Cristo. Y toda esta imagen, una vez más, es Cristo formado en nosotros, Rey, sacerdote. Pero la imagen que tenemos que tener aquí es la vida de Cristo. ¿Cómo vivió? ¿Rey de qué? ¿Qué fue su reino? Ni tuvo dónde acostarse. Y dio su vida por los demás. Y nos enseñó cómo vivir de manera que le agrada a nuestro Padre. Poder para vivir vidas distintas. Rey sacerdocio. Rey sacerdote, sí. Pero es muy distinto de lo que nosotros nos imaginamos porque pensamos en coches y casa más grande y otras. Yo declaro y yo digo y yo esto y yo el otro. Esto se ha hecho muy de moda, que se declara cosas a Dios, como quién soy yo para declararle algo a Dios que tiene que hacer para mí.
Lo único que yo declaro es que Él es Rey y Él es Santo. A mí me toca caer como muerto a sus pies. Por tanto que ha hecho. Y lo que tenemos aquí, básicamente, pues es todo el plan de la Biblia en una hora. Qué dichosos son. Esto me costó toda una vida. El verdadero rey sacerdote refleja al único rey y sacerdote. Nos toca discernir entre mal y bien, limpio y inmundo. Nuestro comportamiento es distinto que los demás porque servimos a este rey y sacerdote. Influye hasta mi manera de vestirme, porque me interesa que el mundo vea algo distinto en mí. No ser como el mundo. ¿Cuántas veces he oído cristianos decir, pues yo tengo que ser un poco como el mundo para poder ganar al mundo? Esto no aparece en la Biblia, ni es ninguna sabiduría. Nosotros, al servir a nuestro Dios, al adorar en santidad a nuestro Dios, la gente va a ver algo distinto y va a decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Muchas veces cuando estuvimos en 5 de mayo, hace muchos años, aquí están algunos de los que estuvieron ahí, gente de la calle que nos oyó cantar, porque estuvimos al lado de la parroquia ahí y cantamos, no hubo climas, no hubo nada, hubo unos ventiladores y abrimos todas las ventanas y se llenó el centro de nuestras alabanzas y gente de ahí abajo subió y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque somos distintos, no como los demás. Esto es reyes y sacerdotes. Empieza en Génesis, termina en los últimos capítulos de la Biblia. O sea, es muy contextual. Es muy contextual. Y Dios nos ayuda. Vivimos en días muy difíciles. El mundo nos quiere engañar con sus cosas, pero no podemos dejarnos ser engañados. Para ello, tenemos que entender su palabra y lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuántos todavía están contentos de que llegaron hoy? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tantas riquezas, tantas cosas. Ayúdanos a entenderlos, ayúdanos a aplicarlos a nuestras vidas, ayúdanos a entender quiénes somos y a qué nos has llamado. Ayúdanos cada uno aquí en ese día tomar una decisión que sí o que no. Y si nuestra respuesta es sí, Padre, ayúdanos a hacerlo de todo corazón, aferrarnos de ti y de tus propósitos para nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, tu palabra, el gran misterio que es tu palabra y las cosas que tú tienes ahí para nosotros.
Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad como tu tesoro especial, como una nación santa, llamada a reinar contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.